Muy amable, gracias. Gracias. Aileen, muchas gracias. Gracias a todos los participantes que se han tomado su tiempo para poder participar y estar dentro de este curso introductorio sobre el tema de gestión de riesgos empresariales, el cual nos va a ayudar bastante a nosotros a tener un enfoque primero de concientización de por qué debemos hacer la gestión de riesgos. Ya muchos se estarán dando cuenta de la importancia de la gestión de riesgos en las cosas más simples que nos vienen ocurriendo. Ahorita se nos ha caído el WhatsApp, se ha caído todas las redes sociales y el mundo pareciera que se hubiese paralizado. Entonces, este es un pequeño ejemplo de por qué nosotros tenemos que estar orientados hacia la prevención en distintas fases, porque, por ejemplo, que se te caiga el WhatsApp o se te caiga alguna red social no implica solo un tema lúdico de poder publicar una foto o poder hacer alguna reseña, digamos, amical, sino que muchos de nosotros usamos esas herramientas para temas de trabajo. Hay bastante, soportamos bastante tecnología dentro del WhatsApp, hacemos bastante e-commerce dentro de las redes sociales. Hoy en día es vital el tema de las redes sociales, no solo para establecer contactos, sino también para poder promocionar nuestros productos, para poder realizar todo tipo de funciones de comercio a través de esto y nosotros tenemos que estar preparados para las contingencias que se vienen. Así que no se asusten por lo de las redes porque eventualmente tienen que regresar y va a regresar y esto es muy susceptible, ¿no? Es bastante susceptible. He leído que en 3 horas Zuckerberg ha perdido 6.6 millones y están afectados alrededor de 2.000 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, no solo es Facebook, no solo es Instagram, no solo es WhatsApp, también se va a LinkedIn, se va a Amazon, se va a la aplicación Falla también por ahí, el Gmail. Entonces hay diferentes tipos de aplicaciones y nosotros debemos estar preparados para estas contingencias. Este es simplemente un pequeño ejemplo que ha ocurrido justo el día de hoy y justo que forma parte de la introducción también de este curso para que ustedes puedan darse cuenta cómo esto nos va afectando, ¿no? En la vida laboral y en la vida cotidiana también. Dentro del curso que vamos a desarrollar el día de hoy, dentro de la parte introductoria, nosotros vamos a partirlo en el siguiente temario. Primero vamos a hablar por qué tenemos que hacer una gestión de riesgos. Es muy importante tener claro por qué vamos a hacer una gestión de riesgos y acá voy a entrar en una parte bastante a manera de ejemplos para que se pueda entender. No quiero ser muy teórico en a lo largo, digamos, de toda la exposición, puesto que el tema de riesgos es un tema que se debe entender y se debe llegar a cada uno de ustedes de una manera entendible y de una manera que lo puedan poner en la práctica de una manera muy fácil. Hay una parte conceptual importante a lo cual yo quiero abordar dentro de la parte conceptual en ciertos términos que no voy a aburrirlos en esta parte, sino que quiero actualizar términos que han ido a lo largo, digamos, estableciéndose como creencias, pero que sin embargo la evolución de las metodologías nos han ido explicando que esto va cambiando. Luego vamos a hablar de dos metodologías en particular. Hay varias metodologías para gestionar los riesgos, pero vamos a hablar de dos en particular que son las más actualizadas, que es la ISO 31000, que es la del 2018, y el COSO RM del 2017, es el último que ha cambiado. Hay otras metodologías, hay mucho más metodologías, hay metodologías inclusive tropicalizadas a cada país. Chile también tiene su metodología que va orientada y tiene las mismas partes también. Colombia también tiene las suyas. En Europa también se orienta la misma otra metodología que, digamos, va un poco más orientada al tema financiero. La parte industrial también genera su propia metodología a través de HACCP. Entonces, distintamente va evolucionando esto y nosotros tenemos que establecer una sinergia dentro de cada una de estas. El PMP también saca una metodología de cómo gestionar los riesgos en los proyectos que va muy orientado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de algunos términos normativos en el punto 4, vamos a mencionarlo rápidamente y vamos a puntualizar los importantes, porque es importante también realizarlo, y que no nos confunda que el tema normativo es un tema obligatorio, es decir, que tenemos que hacerlo porque alguna entidad supervisora o alguna entidad regulatoria nos está diciendo que tenemos que realmente realizarlo, si no nos van a provisionar dinero, nos van a castigar, nos van a auditar, nos van a hacer un informe y vamos a tener que corregirlo, digamos, rápidamente.
sino que es importante porque te comienza a dar pautas nuevas. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, estas normas no son estáticas. El mundo actualmente ya ha cambiado, no solo la pandemia nos ha hecho cambiar, sino ya entrábamos a un mundo de digitalización que ya estaba previamente avisado. Hay un periodista argentino, Oppenheimer, que ya nos hablaba de la automatización y sistematización de diferentes tipos de procesos y de diferentes estilos de vida y estilos de venta que se iban a suscitar a lo largo de los años y que hoy en día pues los veíamos o anteriormente los veíamos muy lejos y la pandemia nos ha hecho pues evolucionar rápidamente esto en 2 años. Y finalmente vamos a ir con las conclusiones. Entonces, como comentaba nuestra anfitriona, nosotros vamos a exponer y posteriormente, luego de realizar el temario, vamos a ir con la ronda de preguntas o alguna consulta que ustedes tengan para realizar a mi persona. Muy bien. ¿Por qué hacer gestión de riesgos? Acá nosotros tenemos que enfocarnos en qué cosa es lo que está pasando hoy en el día a día. Ya les comenté claramente lo que había pasado el día de hoy, nada más con el tema de las redes sociales, pero las noticias ya van dándose desde hace mucho tiempo. Y las noticias que vamos a ir enfocando, pues, al principio parecen pocas, pero engloban bastantes conceptos muy importantes. Por ejemplo, gestión, ¿qué nos dice? Gestión nos dice que en un total de 2.800 empresas peruanas dejaron de exportar el año pasado por pandemia y por otros factores. Esto es súper importante, ¿no? Porque 311 de ellas, pequeñas empresas, lo dejaron de hacer, así como 8 medianas empresas y 66 grandes. Entonces estamos hablando de diferentes tipos de empresas que han tenido que parar sus operaciones y han tenido que dejar su giro de negocio funcionando por todas las cosas que suscitaron el año pasado y por no establecer una cultura de prevención. Esto quiero que vayan enfocándolo y vayan concientizándolo conforme yo voy exponiendo. La cultura de prevención, ¿no? El parar las operaciones. Ese es un, digamos, un riesgo muy alto que nosotros, que posteriormente lo voy a ir definiendo, pero que no nos podemos dar el lujo de enfrentarnos a una situación en la cual nosotros podamos dejar de producir, podamos dejar de vender, podamos establecer nuevos objetivos, nuevas estrategias de venta, nuevos productos, desarrollar nuevas cosas. El mundo evoluciona y muchos de nosotros debemos aprovechar las circunstancias en las cuales se van generando estos. Hay diferentes situaciones que la pandemia han dejado y hay muchas personas que han estado muy preparadas para esto y muchas empresas que han estado preparadas para esto y han aprovechado la situación de pandemia para poder generar ingresos y lo han hecho muy bien. INEI, el Instituto Nacional de Estadística de este país, que nos dice, en Lima Metropolitana del 100%, más del 75% de las empresas se encuentran operativas, pero tenemos un casi 25% que todavía no funcionan. Y esto se debe a diferentes factores, ¿no? Porque hay rubros que están cerrados, hay rubros que todavía no están al 100% abiertos, hay rubros que todavía no están funcionando, y hay otras que no han estado preparadas para poder reinventarse o para poder evolucionar de acuerdo a esto. Entonces tenemos una para en las operaciones, y una para en las operaciones es una para en los ingresos, en la economía. Esto es algo rotativo, esto es una escala de dominó. Si una empresa para, pues no solo se afecta el gerente general y digamos las acciones de esa compañía, sino que jala a absolutamente todas las personas interesadas que están englobadas dentro de esta empresa. Llámese proveedores, trabajadores, asociados, etcétera. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que nos dice que el 81.4% de las empresas presentó problemas financieros a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían que provisionar, porque tenían que realizar pagos que no podían hacerlo al no tener ingresos, porque las personas también no les pagaban a ellos, porque los dejaron de pagar a alguno de ellos a sus proveedores, las cuentas por cobrar comenzaron a incrementarse, la provisión no perdona dentro de los estados financieros. Entonces los problemas bajo este rubro comenzaron a crecer. Y al crecer estos problemas, pues obviamente merma directamente a la operativa que nosotros podamos tener. Todo lo que les estoy mencionando es lo que está ocurriendo actualmente dentro de nuestro país. Es algo que ustedes lo pueden ver, es algo que aparte, muy aparte de la coyuntura política que podamos vivir o de las nuevas reglas que vayan saliendo, que van muy de la mano de todo esto,
nosotros tenemos que seguir estando preparados para poder afrontarlo. Hay muchas empresas que siguen preparándose, se han estado preparando, y a pesar de que cambie el presidente o las leyes que se vayan dando, que siempre van a siempre van a evolucionar, siempre van a cambiar, sea de un gobierno o de otro, sea de unas circunstancias o de otra, las empresas tienen que seguir asegurando su funcionamiento. Y esta preparación es una tarea de nosotros, no solo de la gerencia, sino absolutamente de todos nosotros. Vamos a ver algunos casos y algunos ejemplos para que lo puedan visualizar por rubro, en este caso. Vamos a ir entrando a la parte del sector financiero. Muchos de nosotros enfocamos el tema de riesgos al sector financiero. ¿Y por qué lo enfocamos al sector financiero? Porque fue ahí donde comenzó a nacer. Y además porque obviamente está condicionado a un tema monetario, que es donde la gerencia pues le importa bastante el tema monetario, ¿no? Ellos, sobre todo el tema de banca, el tema de inversiones, está muy ligado a no perder los dineros, a no perder sus inversiones, a tener controlados los riesgos, puesto que tienen fondos y tienen fondos de personas. Uno de los ejemplos que vamos a dar acá, por ejemplo, fue en el banco del BBVA, y esto fue hace mucho tiempo, fue en el 2003, donde registró una pérdida de $2 millones a través de un fraude interno, ¿no? A través de cómo, y cómo perdió el banco BBVA, que es un banco bastante grande, $2 millones. Fue a través de anulaciones de transacciones por parte de un jefe de agencia, ¿no? Acá lo que ocurría es que un jefe de agencia tenía el suficiente poder de poder hacer diferentes transacciones que definitivamente pues no eran las correctas, y trasladaba un dinero de una cuenta a otra, y a final del día comenzaba a ruletear pasando otra para netearla y cerrar su caja bien de su oficina. Esto muchos de ustedes, de repente algunos se acordarán lo que pasó en el Banco Continental, otros no se acordarán lo que pasó en el Banco Continental en este año, pero muchos de ustedes se deben acordar del caso Cromwell. Y el caso Cromwell es exactamente este caso que ocurrió en el 2003. Fue ese jefe de agencia, Cromwell Galvez, el que realizó estas actividades. Ahora él con todo este dinero que comenzó a sacar de las cuentas, a direccionarlas hacia otras cuentas, otras 10, 12 cuentas, y comenzó a hacer un desfalco dentro del banco que no se daban cuenta hasta el momento de que se hizo una auditoría. Él faltó al trabajo y no pudo hacer digamos, su ruleteo normal para que la gente no se diera cuenta, y explotó todo esto, se dio una auditoría, se verificó, hubo una pérdida de 2 millones, el banco tuvo que reaccionar, se dio cuenta que sus procesos no estaban del todo bien, no estaban los controles que tenía que haber, y luego ya lo comenzaron a corregir. Ahora, ellos tuvieron un gran manejo de crisis en este aspecto, porque muy poca gente se acuerda de este caso como problemas en los procesos del Banco Continental. Todo el mundo se acuerda más de este caso como el caso Cromwell y la BEPS. Y esto es porque ellos lo llevaron más hacia el lado, hacia a través de un manejo de crisis que existe dentro de las empresas, de un manejo de crisis, y llevaron todo el problema hacia otro lado, incluso hasta un lado del espectáculo y todo esto. Entonces, ellos supieron manejar, digamos, el tema de crisis para que no se viera tan impactada su imagen, pero evidentemente acabó un problema de procesos y controles. En el 2013 ocurrió también un tema de fraude interno dentro de uno de los bancos más grandes del Perú, que es el Banco de Crédito. Acá estos ejemplos que estoy colocando son ejemplos bastante conocidos, son ejemplos conocidos que han salido en los periódicos, es por eso que nosotros podemos, digamos, ejemplificarlos con nombre y apellido. En el 2013 hubo un caso de colusión dentro del Banco de Crédito. Una persona, un ex militar, se le ocurrió la gran idea de establecer un vínculo con una persona que trabajaba dentro del banco, y esta persona comenzaba a... les comento que a los ex militares, el Banco de Crédito tenía pues una política de realizarle préstamos de acuerdo a su grado, digamos al grado militar que tenían en ese entonces. Entonces estos ex militares pues solicitaban créditos. Esta persona, que era digamos la líder, la mente maestra de todo el sistema de fraude, se coludió con esta persona que trabajaba con el banco, que trabajaba en el banco, y le dijo: te voy a llevar yo personas que quieren solicitar créditos. Pero como su grado militar no era tan alto, el crédito no iba a ser mucho, lo que le iba a prestar el banco no iba a ser tanto. Entonces,
lo que hizo esta persona fue comenzar a alterar documentación para aumentarles el grado militar que tenían. Entonces podían acceder a créditos mayores. Al acceder a créditos mayores les daban mayor cantidad de dinero y evidentemente pues las personas no estaban en condiciones de poder pagarlo. Aparte de esto, había un tema de pagos entre ellos, y se podía, nadie hace las cosas gratis cuando quiere hacer las cosas mal, y pues hubo un desfalco de 2 millones a través de esto, ¿no? Un tema de fraude externo, fraude interno, fallas en los controles. Acá hablamos de 2 bancos bastante grandes, que uno piensa que no puede ocurrir, pero lamentablemente los riesgos son bastante dinámicos, siempre evolucionan, siempre hay una manera y una mente maestra que está buscando cómo realizar este tipo de acciones, y como los controles suelen ser estáticos y los riesgos suelen ser dinámicos, entonces siempre hay maneras de cómo buscar la trampa para poder realizar algún tipo de acción que no es la correcta. Y otro caso que es más reciente, que muchos de ustedes de repente lo han leído en el sector financiero, es el caso de Lucop. Esto ha explotado en el 2021, pero no es que ha ocurrido realmente en el 2021, ha explotado a raíz de la intervención de la superintendencia. Como ustedes saben, las cooperativas recién a partir del 2019 están bajo la supervisión de la superintendencia. El problema es que cuando entra la supervisión, no es que de la noche a la mañana, al día siguiente, ya están siendo supervisadas y controladas y absolutamente se les exige que estén aplicadas a todas las normas que da la superintendencia y que deben cumplir como si las cooperativas fueran un banco o una empresa de seguros. No es de la noche a la mañana. Se tiene que establecer todo un procedimiento, se hace toda una revisión, se hace una evaluación, y esto es paulatino. Entonces, dentro de esta revisión paulatina, pues se dieron cuenta que dentro del Lucop, los estados financieros que existían no eran los estados financieros reales. Había bastante tema de alteración dentro de los estados financieros, donde bastantes personas, como ustedes saben, para poder alterar los estados financieros no necesariamente tiene que hacerlo el gerente general. O sea, acá están mezclados el tesorero, el contador y absolutamente, e incluso los auditores internos. Entonces, acá hubo un problema bastante grande porque estamos hablando de una de las 3 cooperativas más grandes del país. El soporte que tenía el UCOP y la envergadura y la cantidad de vínculos que tenía con otras empresas es bastante grande. La pérdida y la traducción de todo esto fue de 4 millones de soles, al establecer y al modificar los estados financieros donde decía que el UCOP estaba bien, pero sin embargo el UCOP no estaba bien. El UCOP prestaba dinero a empresas o a personas que no debía haber prestado, y evidentemente pues se recibía, digamos, un rédito a través de esto, de este beneficio que no era correcto, y hubo una pérdida de 4 millones, ¿no? Entonces, acá hubo bastantes problemas, desde el tema de alteraciones de los estados financieros, desde el tema de la revisión de la misma auditoría, hasta que ya comenzó a cambiar la gerencia, se dio cuenta de todo el problema que había, y ahorita el UCOP, pues, definitivamente ya se declaró en bancarrota, y ahorita está tratando de devolverle todos los aportes o todos los ahorros a todas las personas que invirtieron su dinero en esta cooperativa. Ahora, no solo pasa esto en el Perú, en todos los bancos importantes, digamos, o en algún momento en los bancos ha ocurrido en otros lados, y acá ponemos 2 ejemplos muy parecidos, uno que ocurrió en la HSBC de Londres y otro que pasó en el Banco Central de Rusia, que son 2 eventos muy parecidos a través de un ataque cibernético, ¿no? Ahora que está de moda el tema del ataque cibernético, ¿no? O sea, nosotros cada vez que comenzamos a trabajar con tecnología, tenemos que ir desarrollando nuevas maneras de poder soportar las operaciones a través de un sistema seguro, bastante seguro de las operaciones que se hace, y bastante seguro desde el punto de vista de la información que se maneja dentro, sobre todo de los bancos, ¿no? Ahorita dicen que en Facebook, por ejemplo, desde que lo han hackeado o se supone que se ha hackeado, hay información confidencial de cada una de las personas que están dentro de Facebook que ahorita la manejan otras personas o estos hackers que han entrado dentro de sus cuentas. Lo mismo pasó en la HSBC. Ingresaron, saturaron una computadora,
al mismo tiempo, al realizar operaciones al mismo tiempo dentro de una computadora, la saturaron y al momento de saturar, porque digamos, no soportaba el nivel de estrés este sistema, lograron obtener información de los clientes del HCBC. En este caso, para la suerte de este banco, pues no hubo, digamos, un robo directo de dinero, digamos, o unas transferencias ilícitas, pero ya el tema de manejar información confidencial de las otras personas es algo realmente susceptible y riesgoso, ¿no? Hablándolo del tema que estamos exponiendo. Y en el Banco Central de Rusia pasó exactamente lo mismo, ¿no? Igual, varias personas realizaron el mismo ataque dentro de una computadora. Una de las personas que trabajaba ahí encontraron, digamos, este hueco en el tema de seguridad dentro del sistema, y acá sí realizaron pues transacciones a través de la máquina de una de las personas que trabajaba acá y perdieron hasta 6 millones de dólares. Entonces, no solo pasa en el Perú, no solo pasa en los bancos importantes de acá, ni en las cooperativas, que necesariamente no es un banco, son entidades que van creciendo, que ya tienen que irse regulando, y van a haber muchas más que se van a ir regulando. Muy pronto las fintech también van a entrar a este, digamos, círculo de regulación, y todas aquellas empresas que manejan fondos. Fondos públicos tienen que estar sujetos a lo que es diferentes tipos de regulaciones. Y también vemos que esto ocurre, pues, en otros bancos de otros países. Ahora, ustedes me dirán, ¿solo ocurre en el sector financiero? No, no solo ocurre en el sector financiero. Acá impacta más porque acá se maneja de las personas. También ocurre en otros giros de negocio. Tenemos un ejemplo, por dar una pauta, en una entidad pública de servicios acá en el Perú. Este es un riesgo un poco que pasó hace bastante tiempo, pasó en los años 90, pero que es muy curioso realmente cómo se dio este evento de riesgo y que ustedes lo pueden tropicalizar a las empresas donde ustedes trabajan. Ahí me gustaría, por ejemplo, no sé si me puedes ayudar, me gustaría saber de los participantes en qué giro de negocio o en qué tipo de empresa, no necesariamente tienen que mencionar el nombre de la empresa, pero sí en qué giros de negocio me gustaría que pongan en el chat al cual ustedes pertenecen para poder más o menos saber hacia dónde están orientados sus riesgos o hacia dónde podrían estar orientados sus riesgos. ¿Qué es lo que pasó en esta entidad pública de servicios? En esta entidad pública de servicios había una persona que trabajaba dentro del área de sistemas que manejaba todas las cuentas por cobrar. Entonces, al manejar todas las cuentas por cobrar, descubrió que habían personas o empresas que tenían bastantes cuentas por cobrar, una cantidad bastante alta. Entonces esta persona se contactaba directamente con esta empresa o esta persona y le decía, tú debes, por darles un ejemplo, debes 25,000 soles, lo que vamos a hacer es, yo te voy a bajar tu deuda, vas a deber solo 15, me vas a dar 5,000 soles y yo me encargo de los otros 5 que estén faltando para netear esta deuda y para que el sistema no se dé cuenta. Obviamente, la empresa contentísima decía, bueno, dale, bestial, yo te doy los 15, tú arreglas, te doy tus 5 de comisión y tú arregla el problema. Total, de lo que debía 25 voy a terminar pagando 20 y todos felices. ¿Qué es lo que hacía esta persona de sistemas? Lo que hacía esta persona de sistemas era, cambiaba dentro del sistema lo que debía, de 25 lo pasaba a 15, recibían los 5,000 soles, que era su paga, digamos, por hacer esta transacción ilícita, y los otros 5,000 soles, lo que hacía estratégicamente era colocar un sol dentro de cada uno de estos recibos de esta empresa a 5,000 clientes. Entonces, muchos de nosotros, y yo les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta ustedes si les aumentan un sol en su recibo? Yo les aseguro que ahorita de repente estamos un poquito ante la situación en que estamos, que si nos cobran un sol, todo el mundo comienza a verificar que nos están cobrando un sol de más. Pero en los 90s, esto no era tan, digamos, la cultura todavía no estaba tan desarrollada como ahora de supervisión. Entonces te cobraban un sol más a 5,000 personas y las personas pagaban nada más. O sea, que le venga el recibo 20 soles y le pagaban 21, no los despeinaba. Y así era como neteaba ese forado de 5,000 soles, y al final, pues la persona tranquila, no pasaba nada dentro de cada uno digamos, de las conciliaciones que se venían haciendo dentro de los sistemas. Y esto lo vino haciendo, pues, un muy buen tiempo hasta que entró otro equipo
de sistemas con los auditores y se dio cuenta del desfalco y luego ya vinieron las sanciones, ¿no? Para crear los eventos de riesgo y para crear las maneras de poder romper los controles, a veces somos muy creativos. Y en este caso fueron bastante creativos. Otro ejemplo fue en un sistema de pensiones, en una empresa de sistema de pensiones. Como ustedes saben, los jubilados pues presentan anteriormente, ahorita está más digitalizado el tema, porque ya hay un récord de aportaciones que está a través de un sistema, que ya se ha ido actualizando, pero anteriormente, para justificar tus años de aportaciones, tú tenías que llevar un file. Y muchos no sé si ustedes, con sus papás o sus abuelos, que han ido con su file a presentar a estas instituciones, yo sí trabajé, acá les muestro mi certificado de trabajo, mi hoja de liquidación, papeles antiquísimos de los 70s, de los 80s, todos arrugados, de repente algunos que se ven, otros que no se ven, y presentaban su jubilación y justificaban a través de esto sus 30 o 25 años de aporte para poder recibir su pensión. Según el texto único de procesos administrativos, tú al presentar una documentación a una entidad pública, ellos tienen 30 días para responderte si eso es procedente o no es procedente. Si, no es, si ellos se demoran más en responder de esos 30 días, se declara fundado a favor del solicitante, indistintamente si le corresponde o no le corresponde. Pero por silencio administrativo se te declara a favor tuyo, ¿no? A favor del jubilado en este caso. Entonces, ¿cuál fue el evento de riesgo en todo esto? Habían personas que trabajaban dentro del archivo de este sistema de pensiones, y que tenían acceso a estos documentos. Entonces, hubo una mafia que se contactó con estas personas y les decía, saca este documento, que es importante, que puede ser un certificado de trabajo o una liquidación, retíralo, arrúgalo, rómpelo, para que el proceso demore más de 30 días. Obviamente había un acta de presentación donde figuraba cada cosa que se había presentado, entonces al momento de que la empresa de pensiones comenzaba a revisar, veía el acta de lo que se había presentado y veía que no estaba el documento que se había firmado, que se había presentado, se demoraba más de 30 días porque esta empresa tenía que ir a conseguirlo al lugar lejísimos. Estamos hablando de pensiones de lugares hasta de empresas que de repente ni existían, y tenía que ir a conseguirlo. ¿Cuál era el saldo? Se demoraba el proceso más de 30 días. Entonces se le declaraba fundado a favor del cliente. Y si se demoraba más, había un tema de vengados y un tema de más dinero. Entonces digamos, esta organización criminal, que es básicamente el nombre, recibía pues mayores réditos, y también estas personas que trabajaban dentro de este archivo pues recibían las sanciones que tenían que recibir. Y esto particularmente yo lo vi en las entidades de salud pública. Y esto nos ha quedado claro que acá ocurrió algo, pero bastante complejo, sobre todo el año pasado, y no sobre todo el año pasado, o sea, ya veíamos esto, digamos, siendo inconsistente de acuerdo a la cantidad de demanda que había dentro de nuestro país. Pero el año pasado sí, pues fue bastante ineficiente. La incapacidad de atención. La incapacidad de atención lo voy a llevar por el lado de la incapacidad de tener la operativa o la capacidad operativa de poder atender a la cantidad de enfermos o a la cantidad de personas que venían con tanto el tema del COVID como otros casos que tenían. Y esto puede tropicalizarse a diferentes tipos de empresas, ¿no? Cuando no tienes la capacidad de poder atender o de poder generar, digamos, la atención que se debe realizar de manera correcta, sobre todo en un rubro de salud, ¿no? Porque una cosa es que estés dando un servicio de limpieza o estés vendiendo zapatillas, y otra cosa es que estés atendiendo a un enfermo que probablemente necesite una atención especial y que corre el riesgo de que pueda fallecer. Acá vimos que no simplemente no estaba preparado en temas de camas UCI, en temas de equipos, que eso fue de oxígeno, que eso fue lo más resaltante en todo esto, sino también en la cantidad de profesionales que eran insuficientes para poder atender este tipo de casos. Y esto lo vimos claramente acá. Es un tema que totalmente también se puede prever. Y finalmente tenemos pues un ejemplo del sector ya más industrial, donde hubo una explosión en julio de este año en una fábrica de Bangkok,
donde bueno, hubo un fallecido, donde hubo también heridos, y esto se suscitó pues a través del no realizar el correcto mantenimiento a una de las máquinas que hubo dentro de esta fábrica. Ahora, esto pudo ser peor, porque esta fábrica estaba muy cerca al aeropuerto de Bangkok. Entonces, no solo se presenta, como les digo, en el sector financiero. No vayamos a que los riesgos solo es bancas, seguros, AFPs, cooperativas, cajas, no solo ahí. El tema de realizar una gestión integral de riesgos va a todos los sectores. Puede ir a sectores de empresas públicas, a hospitales, a clínicas, a empresas logísticas, a restaurantes, vayamos mucho más allá, a todo lo que son mineras, todo lo que son fábricas, todos nosotros debemos realizar una gestión de riesgos y debemos contemplar a qué estamos expuestos. Todo lo que tiene un proceso, desde tu vida cotidiana hasta el nivel empresarial, hay eventos de riesgo a los cuales estamos sujetos y a los cuales nosotros tenemos una incertidumbre que tenemos que gestionar a lo largo del tiempo para poder reducir la probabilidad de que eso nos ocurra y estar preparados, estar totalmente preparados para no detenernos y seguir avanzando. Acá hay una línea de tiempo que quiero que por favor nos enfoquemos un poco más en la parte de abajo. En la línea de abajo acá, si logran ver, desde 1970 he hecho una línea de tiempo para que puedan ver más que todo la evolución de la gestión de riesgos con algunos sucesos que ya se han ido presentando y cómo ha ido evolucionando las metodologías y cómo el mundo también ha dicho, ¿sabes qué? No me voy a quedar paralizado de acuerdo a las cosas que vienen ocurriendo. Tengo que hacer algo, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? ¿Bajo qué metodología? Ya tenemos que empezar a conversar cuáles son las mejores pautas o cuáles son las mejores prácticas para poder establecer una contingencia respecto a esto. Nace todo desde mucho antes. Yo estoy poniendo ejemplos acá, digamos, muy significativos que puedan haber ocurrido. En los 70 ocurrió el escándalo de Watergate con el tema de Nixon, y en el 77 ya comenzaron a conversar de tenemos que tener una ley de prácticas de corrupción extranjera, ya tenemos que realizar algo para comenzar a establecer contingencias importantes y decidir qué cosas tenemos que hacer para que esto no nos ocurra. En los 80 ya comienzan a hacer el enfoque de control interno, como pueden ver acá. Y en el 85 ya nace la Comisión Nacional de Informes Fraudulentos, ¿no? La Treadway Commission. En el año 92, y acá lo ven de naranja, se genera la primera publicación de Marco Integrado de Control Interno COSO 1. Muchos de ustedes, y algunos de ustedes deben tener conocimiento de qué es el tema de COSO. COSO es una metodología de gestión integral de riesgos enfocada en dos puntos, en lo que es el control interno y en lo que es la gestión de riesgos. Son dos tipos, digamos, de marcos metodológicos orientados a diferentes cosas. No son lo mismo. Control interno es una cosa y gestión de riesgos es otra. En el 92 nace el tema de control interno. Se publica lo primero de control interno. Y en el 99, conforme las cosas van avanzando, se dice tenemos que ya empezar también a hacer un marco metodológico para gestionar riesgos, ¿no? No solo control interno, no solo cuando ya nos pasan las cosas, sino vamos más al tema preventivo. Y en el 99 nace el estándar australiano, ¿no? El ASMZ 4360, que nos da las primeras pautas de cómo gestionar los riesgos, cómo ir a la prevención. Y este estándar australiano actualmente, como les dije, vamos a hablar de COSO, vamos a hablar de la ISO, pero el estándar australiano, desde esa época, desde el 99, ya nos comienza a dar las primeras pautas de cómo hacer la prevención en el tema de riesgos y no esperar en hacer auditorías, no esperar la reacción, sino ir a la prevención. La prevención, desde todo el punto de vista, es muchísimo mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de seguridad que vas a tener con las personas, con tus mismos trabajadores y con tus stakeholders. Entonces en el 99 ya comienzan a hacer la criatura, digamos, ya comienzan a hacer el bebé con esta
metodología muy interesante que se parece bastante al resto de metodologías que van creciendo a lo largo en temas de estructura y que se vienen usando hoy en día. En el 2004, que acá vemos de verde, Coso dice, ya tengo mi control interno, que lo creé en el 92, ahora en el 2004 voy a crear, así como creó el estándar australiano, cómo gestionar los riesgos. Yo, Coso, como organización importante dentro del mundo del control interno de los riesgos, voy a crear mi primer marco metodológico para gestionar riesgos. Y en el 2004 se crea. Y acá, bajo estos parámetros, es donde las diferentes superintendencias, Basilea y diferentes tipos de organizaciones comienzan a guiarse un poco más y comienzan a tener más claro el cómo hacer las cosas, el por qué, el qué y el cómo. Y acá nos dan las diferentes pautas y las diferentes metodologías, tanto teóricas y prácticas, de cómo gestionar la prevención, cómo ir a gestionar los riesgos integrales. No solo operativos, no solo financieros, no solo crediticios, sino también estratégicos. También vamos a temas reputacionales, diferentes riesgos que se tienen que contemplar. Entonces, COSO nace acá, para gestión de riesgos, en el 2009. Ahora, en el 2004 nace COSO, pero la ISO no quiso quedarse atrás. La ISO en el 2009 dijo, si COSO saca también su línea para saber cómo gestionar los riesgos, nosotros también tenemos que sacar unos lineamientos basados en la ISO, porque somos la ISO, para poder gestionar los riesgos. Y sacó su primer estándar de directrices y principios, que fue la ISO 31000, que es una de las ISOs, digamos, más completas en el tema de gestión de riesgos. ¿Por qué digo más completa? Porque COSO estaba un poco más orientado al sector financiero. Sin embargo, si tú lo tropicalizas a diferentes instituciones, pesqueras, mineras, eléctricas, como les digo, cualquier tipo de emprendimiento, lo puedes aplicar, porque es un marco metodológico. Los marcos metodológicos son adaptables. Pero la ISO nos dijo, esto es para todos. Esto se aplica para todos, para todo tipo de giro de negocio, para toda empresa. No solo vamos a ir al tema de gestión de riesgos, no solo vamos a ir al sector financiero, sino vamos a ir a todo. En el 2013, COSO actualiza su control interno y en el 2017, COSO actualiza lo que es la gestión. Acá podemos ver en el 2017, COSO actualiza lo que había creado en el 2004. Y se queda con el COSO 2017, que le llaman COSO 2, ¿correcto? Que es la nueva metodología bajo las nuevas actualizaciones que hay para la gestión integral de riesgos, que vamos a hablar cómo se desarrolla la metodología. Lo que ustedes de repente han visto un poquito más es la del 2004, donde está el cubo de los 9 pasos, que es bastante común y que inclusive hasta el día de hoy se siguen utilizando en diferentes entidades financieras. Pero ya hay un COSO 2017 que tiene un enfoque muchísimo más global, muchísimo más estratégico para la gestión de riesgos y que es muy utilizado no simplemente también en el sector financiero, sino ya comenzó a abrirse un poco más. Y se utilizan en diferentes tipos de empresas. FONAFE lo utiliza inclusive dando pautas, muy aparte de utilizar la ISO, también te da pautas para utilizarla con COSO. Y la ISO, como les digo, nunca quedándose atrás, actualiza lo que creó en el 2009 para crear su ISO en el 2018, ya dando, ¿no?, las directrices para poder, los principios, perdón, para poder realizar una nueva gestión de riesgos, pero con las actualizaciones de todo lo que viene aprendiendo con líneas atrás de las metodologías que se crearon. Arriba quise poner algunos ejemplos a lo largo digamos, del tiempo que se fueron dando, muy independientemente de que se vayan creando diferentes metodologías para poder gestionar los riesgos, como le dije, ¿no? O sea, la manera de gestionar los riesgos, nosotros podemos ir creándolas. Sin embargo, los sucesos y los acontecimientos y la manera de querer generar nuevos riesgos, nuevas mañas, nuevas maneras de poder hacer fraude, o nuevas maneras de poder hacer, digamos, enfrentarnos a diferentes situaciones de acuerdo a diferentes coyunturas que puedan pasar en el mercado, que siguen evolucionando y siguen pasando, pues se van suscitando y pues van evolucionando, ¿no? Entonces acá vemos diferentes ejemplos, ¿no? Bancarrotas de Texaco, bancarrota de Financial Corp America, el caso Enron, que después del caso Enron viene todo lo que es la Lynn Sox,
la bancarrota de Lehman Brothers en 2008, que ahí dijimos, después de esto nada peor nos puede pasar. Pues no, señores, hay un caso que hoy vivimos muy, muy, muy grave, que es el caso de la holding Evergrande, ¿no? Que es una empresa de construcción, la empresa más grande de construcción de China, que ahorita atraviesa pues una crisis inmensa y que estamos, bueno, las personas están pensando, digamos, entre las entidades financieras de China y de todo el mundo en cómo salvarla porque tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, ¿no? Y tiene deudas con más de 160 bancos chinos, sin decirles que tiene con 150 bancos más del extranjero, y todo es un dominó, todo afecta. O sea, el hecho de que, así como Lehman Brothers, que un banco tan grande de Estados Unidos haya quebrado, el hecho de que una empresa tan grande como Evergrande, que es una empresa de bienes raíces, de construcción, que invierte en diferentes cosas, hasta tiene su equipo de fútbol, invierte en Coca-Cola, invierte en diferentes, en tecnología eléctrica, tiene diferentes tipos de interesados a lo largo de la corporación, se recomienda y se preocupa bastante el hecho de salvarla, ¿no? No es bueno que una empresa de este tipo quiebre. Y nosotros decimos, ¿pero qué tiene que ver Evergrande con Perú? Pues no, porque Evergrande está en China y nosotros estamos acá en Sudamérica. Pues tiene que ver mucho, es una empresa de construcción, es una empresa de construcción, y la empresa de construcción, ¿qué necesita? Básicamente, aparte de cemento y aparte de personal y aparte de todo. Necesitan hierro, necesitan cobre. ¿Hierro de dónde lo obtienen? Lo obtienen de Brasil, lo obtienen de Chile, sobre todo de Brasil. Y el cobre, adivinen de quién lo tienen. Lo tienen de nosotros, del Perú. Lo tienen también de Chile. Entonces no es que lo veamos tan lejos, nos afecta esto. Nos afecta definitivamente. Ellos ya van a dejar de comprar cobre. ¿Qué pasa cuando algo se deja de comprar? El valor del cobre se devalúa. Ahorita ya estamos en 4.7% menos del valor del cobre. Entonces ya nos enfrentamos a un problema y todo eso afecta al país. Queramos o no queramos, gobierno que esté o gobierno que no esté, eso es indistinto. El mundo y las situaciones que se van ocurriendo y que se van suscitando afectan a las compañías, y las compañías deben identificar esos riesgos estratégicos, esos riesgos políticos que vienen ocurriendo, financieros, tanto en commodities como en otros factores, y tenemos que estar preparados para poder afrontar eso. ¿Por qué tenemos que hacer gestión de riesgos, señores? Vamos a hacernos unas preguntas y quiero que estas preguntas nos las llevemos pensando en la noche y nos las llevemos pensando todos los días, porque es un tema, como les digo, mucho más allá del tema metodológico, que es muy amplio y que lo vamos a poder desarrollar de repente en un webinar muchísimo más amplio. Tenemos que llevarnos el por qué tenemos que hacer gestión de riesgos. Para empezar, sabemos a qué riesgos estamos expuestos dentro de nuestra compañía, dentro de nuestro día a día, dentro de nuestros procesos. Estoy seguro de que hay gerentes acá, hay jefes, hay supervisores, coordinadores, hay analistas, hay practicantes, hay emprendedores. Yo mismo también veo el tema de emprendimiento. Entonces, ¿sabemos a qué riesgos estamos expuestos? ¿O lo sabemos y no lo gestionamos porque corremos la famosa frase de no nos va a pasar? Voy a esperar que me pase, porque si es que no me pasa, ¿para qué voy a estar invirtiendo dinero en eso? Ya nos hemos dado cuenta con ese 26% de paralización de operaciones y gente que no está trabajando hoy en día en el Perú, que el esperar que nos ocurra algo, pues nos implica definitivamente una pérdida económica, de mercado, de oportunidades, de nuevas ideas que nosotros podemos sacar. ¿Nuestra gerencia fomenta una gestión integral de riesgos o nuestra gerencia solo lo hace porque sabe que está obligada? Yo aplaudo mucho a las empresas que hacen gestión de riesgo, que no están obligados o que no tienen una superintendencia o una entidad reguladora que les está respirando el oído de que tienen que hacerlo porque si no te voy a provisionar dinero si es que no lo haces. Pero lo importante en la gestión de riesgo es realizarlo para buscarle los beneficios y los muchísimos beneficios que te genera una gestión de riesgos.
Desde la prevención, desde controlar tus estrategias, desde sacar nuevos productos de acuerdo a lo que tú tienes que sacar, de ver si vas a entrar a un mercado de una manera excesiva, de una manera muy rápida, si has contemplado todos los factores o no todos los factores, si estás en la capacidad operativa y la capacidad financiera de poder abordarlos, ¿no? Eso es definitivamente mucho más aplaudible a que hacerlo porque te obligan. El hacerlo porque te obligan nos conlleva a hacerlo de una manera muy a cumplimiento y muy documentado simplemente para la presentación de un informe. Pero la gestión de riesgos va mucho más allá. La gestión de riesgos te ayuda a organizar toda tu compañía. Organizar la compañía, establecer tus tus nuevos planes de acción, saber disponer de tus finanzas, saber en qué invertir y saber en qué no invertir, te lleva todo un sistema cultural empresarial que tú le puedes sacar bastante provecho. Sabemos cómo proteger a las personas, los procesos, la tecnología en la cual nosotros trabajamos. O sea, tenemos concientización de cómo nosotros podemos proteger a las personas porque los riesgos están ahí y nosotros tenemos equipos de trabajo. Nosotros somos equipos de trabajo. Y si nosotros trabajamos por riesgo, sabemos cómo protegernos a nosotros mismos. Cuando pase algo, no solo van a mirar al gerente general, sino van a mirar a la persona que viene ejecutando el proceso. Entonces, estamos protegidos con eso. Sabemos que nuestra tecnología o los sistemas que nosotros manejamos son sólidos para que a nosotros nos permita trabajar con seguridad, con conformidad, con rapidez, con eficiencia. Contamos con un plan para poder seguir operando ante las adversidades. Yo conozco muchas empresas que ahorita utilizan el WhatsApp para todo. Lo utilizan bastante, y no para temas lúdicos, sino que lo utilizan para tomar fotos a especies valoradas, para empezar procesos, para poder desarrollar diferentes tipos de soluciones que se van integrando a diferentes sistemas. Entonces, acá hay un plan que nosotros debemos desarrollar y se debe tener mapeado para poder continuar con las operaciones. Pero ¿se tiene o no se tiene? Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Cuánto tiempo podemos soportar sin ejecutar las operaciones? Justo les mencionaba la estadística que sacó INEI. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a nosotros poder soportar sin trabajar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurre con nuestros clientes, nuestros empleados y proveedores si nosotros cerramos, si nosotros paramos? Esto lo han visto directamente en pandemia. El cliente nos va a esperar a que nosotros abramos la puerta o nosotros nos reactivemos los 6 meses, 7 meses o 4 meses que nos demoremos para poder comenzar a desarrollar y a seguir operando, o va a buscar y va a mirar al costado y va a ver al que está preparado y el que está preparado y con él va a empezar a trabajar. Y es muy difícil recuperar a un cliente, muy difícil recuperar a un cliente una vez que ya ha perdido la confianza en ti y en tu operatividad. Porque no creas que simplemente tú como proveedor, pues, le dejo de vender y ya, y no pasa nada y que se consiga otro, no. O sea, el tema reputacional como empresa que tú tienes repercute totalmente a lo largo de todo tu ciclo de vida. Y no solo esa empresa te va a ver como incumplimiento, sino te puede ver muchísimas más empresas. Les mencionaba, luego de esto que hemos conversado, y que quería que les quede bien claro conceptualmente, es muy importante que generen conciencia al nivel de la prevención. Yo les converso de esto porque lo he vivido prácticamente en todo el tiempo de pandemia, lo he vivido con clientes, lo he vivido trabajando en una empresa, lo he vivido como emprendedor, y es muy importante nosotros tener la capacidad de poder soportar las operaciones y seguir continuando. Tenemos que poder, por lo menos, de acuerdo a los objetivos que nos planteemos, seguir operando. Hay algunos conceptos importantes, lo voy a pasar mencionando digamos, lo más susceptible y lo que quiero que ustedes entiendan mejor, porque el concepto de riesgos ha ido evolucionando y hay mucha confusión acá. Entonces ustedes deben estar lo mayormente actualizados en este tema de conceptualización de riesgos. Empiezo con una frase: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora en el tiempo se degrada. Esto lo dijo Thompson, y lo dijo hace muchísimo tiempo.
Entonces nosotros acá podemos observar diferentes definiciones de riesgo. COSO tiene su definición de riesgos. La Oficina de Contabilidad de Estados Unidos también tiene su definición de riesgos. El Instituto de Auditores Internos también tiene su definición de riesgos. La ISO 31000 también tiene su definición de riesgos. Cada uno tiene su definición de riesgos. Entonces, lo que yo quiero acá es un poco resaltar una de las cuatro. Porque la de COSO y la Oficina de Contabilidad Gubernamental de Estados Unidos son muy parecidas, ¿no? Es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente. O sea, acá ya nos está diciendo de que el riesgo es algo adverso, es algo malo. Nos dice las ambas definiciones. El Instituto de Auditores Internos sí va un poquito más allá porque habla de un acontecimiento que pueda tener un impacto. O sea, habla de un acontecimiento todavía, ¿no? Pero siempre enfocando, digamos, que en la práctica el impacto hacia algo negativo. Pero veamos lo que nos dice la ISO 31000. La ISO 31000 nos dice, el riesgo es el efecto de una incertidumbre sobre los objetivos. No te dice que es algo malo. No te dice que es algo bueno tampoco. Te dice que es una incertidumbre sobre los objetivos que tú te has planteado. Y acá es donde quiero profundizar. Vamos a empezar por la parte de objetivos. Ya, los objetivos está bastante claro, ¿no? Acá nosotros lo vamos a poder ver de acuerdo a un acrónimo bastante conocido que es el SMART, que los objetivos tienen que ser específicos, o sea, deben ser identificables con los resultados, tienen que ser medibles, totalmente medibles. Nosotros no podemos plantearnos objetivos que no sean medibles en el tiempo. No podemos decir, vamos a crecer 4% de ventas, tenemos que sacar 4 o 5 productos, tenemos que abrir 5 o 6 oficinas, sino nosotros no nos ponemos un umbral de tiempo. Tenemos que ponernos un umbral de tiempo. Deben ser alcanzables, totalmente alcanzables. No podemos soñar tampoco con el tema de ponernos objetivos que sean pues irreales y que nuestra capacidad operativa o financiera no nos permita. Y como les dije, deben estar acotados en una línea de tiempo. Es importantísimo que estén acotados en una línea de tiempo. Eso nos permite a nosotros desarrollar todo lo que nos hemos propuesto dentro de un plazo y también nos ayuda a medir. De repente el tiempo fue muy corto y vamos a tener que hacerlo por partes. Parte 1, parte 2. O de repente sí estuvo bien, bien presupuestado y tenemos que pues cumplirlo de acuerdo al tiempo porque todo sobre tiempo pues incluye costos. Y en cuanto a la incertidumbre, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido sobre la incertidumbre. Yo les voy a proponer acá una pregunta, ¿ya? Yo les voy a hacer una pregunta en este momento de ¿cuál será mi edad si yo pongo un rango entre 31 y 40 años? Acá yo les estoy planteando a ustedes una incertidumbre. Acá me gustaría que me ayuden en el chat. A ver, ¿cuánto más o menos parezco que tengo entre 31 y 40 años? Ahí tienen 10 opciones. No sean malos, yo sé que la barba aumenta años, pero yo sé que por ahí alguno de ustedes puede darnos sus opiniones y de repente puede decirnos cuántos años tengo yo, entre 31 y 40 años, más o menos cuánto ustedes estiman. A ver, Stuit, ahí por favor ayúdame para saber más o menos cómo van las votaciones y si debo hacerme de repente un tratamiento de rejuvenecimiento, porque de repente se me ve mucho mayor. Cuéntame, Stuit. A ver, por ahí veo que han puesto 30, 40, gracias, Eduardo. 35, 33, 35, 32, 34. Muy bien, ahí están las votaciones. Eduardo me ha puesto 40, ya me estoy preocupando, pero bueno, es una incertidumbre, está bien, ese es lo que yo lo sé, es lo que se he planteado. Por ahí me han dicho 34. Bueno, como ustedes están viendo en este ejercicio, pues definitivamente hay opciones que ustedes han dado entre 30, han dicho 35, han dicho 40, y es en base a la incertidumbre que yo les estoy planteando. ¿Qué nos dice la ISO en definición de riesgo? Es la incertidumbre que se tiene ante la consecución de los objetivos. Entonces, la incertidumbre.
¿Qué nos dice la incertidumbre? La incertidumbre está compuesta por dos factores. Vamos a ver acá los factores. La variabilidad y el azar. Son dos factores claves en los cuales se maneja una incertidumbre. Variabilidad, ¿por qué? Porque hay diferentes resultados posibles. Hay una gama que tienen ustedes para escoger. Tienen 10 opciones. Yo les he puesto un umbral entre 31 y 40. Si les ponía entre 31 y 50, tenían 20 opciones. Si yo les ponía entre 21 y 40, ustedes también tenían 20 opciones. Ahorita yo les he puesto una variabilidad de 10 opciones. Iguales todas, ¿no? Puede ser 31, 32, hasta el 40. ¿Y por qué el azar? Porque no hay ninguna de todas las premisas que les he dado desde 31 y 40 que tenga más posibilidades que otra. Bueno, salvo alguno de ustedes me conozca y sepa más o menos cuándo estamos. Pero todas tienen exactamente la misma posibilidad de que sea mi edad. Entonces, ¿acá qué podemos observar? Acá podemos observar que cada una de las opciones entre 31 y 40 pues tiene el 10% de ser factible. Pero las premisas previas pueden mover la incertidumbre hacia una opción. ¿Y cómo movemos, cómo gestionamos esa incertidumbre? Eso es lo más importante y eso va orientado hacia todo. O sea, no simplemente es el ejemplo que les estoy dando, sino los objetivos que ustedes se pongan como empresa. Nosotros podemos gestionar la incertidumbre. Si ustedes se ponen un objetivo dentro de su compañía, un objetivo estratégico, un objetivo operativo, pueden gestionar la incertidumbre para poder lograr acercarse al punto que ustedes están buscando. En este caso, hemos hecho un ejercicio y ustedes han ido acertando puntualmente cuál es mi edad. Pero ¿cómo nosotros nos volvemos más eficientes para poder obtener ese dato? Preguntando rangos, por ejemplo, ¿no? O haciendo otro tipo de preguntas. Jaime, ¿tu edad es par o es impar? Si yo le digo que mi edad es par, del 10% de probabilidad que ustedes tenían para acertar, ya se reduce, se aumenta a 20. Mejora. Y ustedes pueden ir formulando distintas preguntas para poder reducir esa incertidumbre y poder gestionar. Ahora, el hacer esas preguntas requiere un análisis. Ahorita el análisis es simplemente un tema de edad. Ustedes también pueden decir, Jaime, ¿tu edad es un número primo o no es un número primo? Y ahí vamos reduciendo más. De repente les digo que es un número primo y se quedan con 3, 4 opciones, nada más. Entonces, la formulación de preguntas nos conlleva a poder gestionar esta incertidumbre de una manera más eficiente. Y ahora, formular preguntas y hacer un análisis implica un mayor esfuerzo que puntualizar, digamos, una edad en específica. Por eso es importante la forma en la cual nosotros hacemos la pregunta. Porque esto y esta información que nosotros vamos obteniendo a través de realizar estas preguntas van reduciendo la variabilidad. Y esto, como les digo, es aplicable totalmente a los objetivos que ustedes se pongan dentro de la compañía. Si ustedes se ponen un objetivo de alcanzar un número de ventas y van haciendo la pregunta, en vez de ir acertando puntualmente cuál es el objetivo que van a tener que lograr, sino reducir la incertidumbre, tratando de gestionar las diferentes variables que ocurren, van a ir reduciendo la incertidumbre, van acercándose. Y eso es lo importante, a través de formular un análisis y realizar las preguntas correctas. Ahora, el realizar las preguntas correctas y el adivinar puntualmente una edad son dos cosas totalmente diferentes, porque para realizar una pregunta si son par o impar, o si es un número primo o no un primo, requiere un análisis, requiere tiempo, requiere horas hombre. En traducción, son costos. Gestionar y modelar la incertidumbre es un costo para la empresa, pero es un costo justificable. Es un costo totalmente justificable porque tu umbral se va reduciendo y tú ya sabes hacia dónde vas a ir atacando. Las preguntas nos ayudan a poner a prueba nuestras creencias, porque la probabilidad no es más que eso, son creencias que nosotros tenemos. Pero que nosotros, a través de este análisis, podemos gestionarlas y podemos ir reduciéndolas. Pueden existir en el tema, una vez que nosotros ya vayamos controlando esta incertidumbre a través de preguntas que van generando costos,
podemos ir identificando el otro factor súper importante dentro de la gestión de riesgos, que es la consecuencia, ¿no? Pueden existir eventos con desviaciones pequeñas o desviaciones grandes. Hay eventos que nosotros nos pueden conllevar a tener unos impactos que pueden ser pequeños para nosotros, o grandes, o enormes. Ahora, acá hay un tema bastante importante. Esto lo tenemos que ver a nivel empresarial. Ojo con eso. Lo que es grande para un área, no necesariamente, o para un departamento, para un proceso en específico, o para un trabajador en específico, que considere que el impacto de que algo ocurra dentro de sus funciones y se materialice el riesgo al cual está expuesto, no quiere decir que eso sea un impacto grande para la compañía. Digamos que yo trabajo con el correo todo el día y el correo se me para. Entonces me preguntan a mí, Jaime, ¿cuál es el riesgo? Bueno, yo tengo un riesgo muy grande, el riesgo de que a mí el correo se me pare. Y para mí ese riesgo es extremo. Yo voy con ese riesgo donde el gerente general se lo muestro y él me dice, pero ese riesgo que se te pare el correo, digamos que lo puedes soportar a través de la web, del Office 365, vamos, igual, si estás de vacaciones, lo puede ver otra persona, o podemos derivar tu comunicación a través de vía telefónica, o a través de WhatsApp, pero no es que a mí me haga perder 10 millones de dólares al día, y que mis acciones vayan a bajar 4 o 5 puntos, porque tu correo paró. Entonces, los impactos deben verse siempre a nivel corporativo, y debemos tener mucho cuidado, y las personas que hacen análisis de riesgo deben enfocarse en que el tema de impacto, pues tienen que verlo a nivel global. Hay eventos que nosotros vamos a poder controlar, y hay otros tipos de eventos que las consecuencias de repente no vamos a poder controlar. Y esos son los famosos cisnes negros, son eventos disruptivos que nosotros no imaginamos que siquiera puedan ocurrir. El tema de la pandemia, por si acaso, no es un cisne negro, no es algo disruptivo. El tema pandemia siempre estuvo presente en absolutamente todos los análisis, y pregúntenle a todos los especialistas, y espero que acá de repente haya algún conocedor de continuidad de negocio. Eso está en el NFPA 1600 y en el 22301 de la ISO. Pandemia número 1, que nos va a ocurrir. Ahora, que le hayamos hecho caso, o que hayamos hecho un plan de acción preventivo para que no nos dañe, es distinto. De repente las entidades financieras que han estado supervisadas por la superintendencia la tienen clarita. Y algunas entidades también, digamos, de manufactura, de fábrica, y empresas grandes también que sé que hacen este tipo de eventos, también. Pero no es algo que nosotros pensamos que nunca nos iba a ocurrir. Lo que para uno puede ser una leve desviación de los objetivos, para otro puede ser intolerable. Es justo lo que les hablaba del tema de los impactos. Hay que estandarizar bastante en nuestras matrices en el momento de que hagamos, digamos, la cuantificación de qué es extremo y qué es algo bajo. Tiene que ser a nivel global para que todos hablemos el mismo idioma, y no una persona esté diciendo que algo es súper grave cuando realmente no lo es, o viceversa. Las consecuencias, podemos darle criterios catastróficos cuando las pérdidas son enormes, o cuando están más alineados a los objetivos de las compañías, ¿no? Esto es algo complementario al tema de consecuencias. Hay diferentes tipos de riesgo, por si acaso. El riesgo no quiere decir que solo hay riesgos financieros o riesgos operativos. Hay riesgo de crédito, hay riesgo de liquidez, ¿no? Cuando no puedes cumplir tus obligaciones, es un poco lo que les mencionaba con Evergrande. Riesgos regulatorios es cuando cambian las leyes. Esto lo vemos todos los días, creo. Riesgo operacional es absolutamente todos los riesgos que se encuentran a través de fallas en los procesos, personas, tecnología, eventos externos, más orientado al tema de procesos. Riesgo reputacional, le damos muy poco interés o muy poca bola, digamos, al tema de riesgo reputacional, pero es súper importante porque nuestra reputación como compañía siempre debe mantenerse. Entonces es bastante importante comenzar a identificar cuáles son estos riesgos que pueden afectar la reputación de la compañía. Riesgos estratégicos también hay. Esto es bastante sustancial, sobre todo cuando quieres tomar nuevas estrategias de negocio, abrir un nuevo producto, abrir una nueva oficina, cerrar una oficina, cerrar una línea de producto, cambiar de giro de negocio. Tienes que evaluar todos los riesgos en los cuales está inmerso. Y riesgos de mercado, pues las pérdidas que resultan de los cambios de los precios. Estábamos hablando hace muy poquito del tema del cobre, y bueno, el petróleo ya ni qué decirles.
Hay otros conceptos, como el evento de riesgo, que es todo hecho, situación o acción o omisión que es capaz de generar una pérdida. Evento de pérdida ya es algo que está materializado, ¿no? En un evento de riesgo es algo que podría pasarte, y un evento de pérdida es algo que ya pasó. Y hay diferentes factores en los cuales tú puedes clasificar tus eventos de riesgo, ¿no? Acá tenemos los 7 de Basilea. Sin embargo, hay otros tipos de clasificación en los cuales tú puedes agrupar diferentes eventos de riesgo, ¿no? Fraude interno, fraude externo, fallas en los procesos, relaciones laborales, temas ya más alineados a clientes y productos. Acá tenemos también otras definiciones de lo que es riesgo operacional. Con esta parte no los quiero aburrir, vamos a pasar rápido a la parte de la definición de la superintendencia, que es la parte más completa y aplica absolutamente para todo. No crean que esta definición de la superintendencia va solo a bancas, sino es aplicable a todo giro de negocio, y es la posibilidad de pérdidas debido a fallas en los procesos asociados a personas, tecnología de información y también todo lo que son eventos externos, ¿no? Esta es una definición más englobada de lo que es riesgo operacional. Acá mencionábamos a los 4 factores: personas, procesos, tecnología y factores externos. Ahora, cuando hablábamos metodologías, yo les mencionaba que íbamos a hablar de 2 en particular. Nosotros, de repente en otro webinar vamos a explicar de una manera muchísimo más amplia, o podríamos explicar de una manera muchísimo más amplia, pero quiero sí darles la imagen de más o menos cómo están establecidas estas 2 metodologías importantes, que es la ISO 31000 y el COSO-RM, que son las 2 más comunes, ¿no? El sentido tradicional de riesgo siempre nos dice que hechos no deseados pueden pasar, son premisas que nosotros debemos consultar. ¿Y cómo nos consultamos de qué hechos no deben pasar? Es cuando nosotros nos colocamos en escenarios, distintos escenarios que nosotros los podemos traducir en consecuencias que nos pueden ocurrir. ¿Qué tiene la potencialidad de generar esos escenarios? Fuentes de riesgo, ¿no? Justo en riesgo operacional hablábamos de personas, tecnología, procesos y eventos externos. Esos son fuentes, ¿no? Todo aquello que tiene una fuente de riesgo es lo que se materializa como evento. ¿Qué puede materializar esa potencialidad? Le mencionaba, ¿no? Eventos y sucesos, acontecimientos que pueden darse de manera adversa. Este era un sentido tradicional. ¿Qué grado de certeza tengo de que este suceso ocurra? Pues acá entra el tema de la probabilidad y poder gestionar la incertidumbre. ¿Y cómo defino el riesgo en estos términos? Es un listado de escenarios como combinación de la probabilidad y el impacto. ¿Qué nos da la probabilidad y el impacto? Nos da el nivel de riesgo. ¿Qué es un nivel de riesgo? Muchos de ustedes lo han visto dentro de repente una matriz de calor donde han visto riesgos que son de nivel bajo, de nivel amarillo que son medio, los naranjas que son altos y los rojos que son extremos. Entonces, la combinación de la probabilidad, o sea, de qué tanto te ocurra, te pueda ocurrir o te ocurra ese evento de riesgo, con la consecuencia alineada a la compañía, la combinación matemática de eso te da un nivel de riesgo que es el cual tú tienes que aplicar diferentes tipos de planes de acción de acuerdo a lo que tú como empresa vas a priorizar. Y acá entramos a un concepto que también es bastante amplio, que es el tema de la aceptación y el tema de la tolerancia al riesgo. En la ISO 31000, para ya ahondar un poco más en el tema de la metodología, es un estándar a nivel mundial, es adaptable a cualquier organización. Les decía que esta justo es una de las diferencias más grandes que tiene con Basilea. Con el COSO-RM. En el 2018 nos habla de directrices, es decir, son pautas y recomendaciones. Acá hay algo muy importante con la ISO 31000, que no es un sistema de gestión certificable, quiere decir que no te certifica la empresa, sí certifica personas, ¿no? Y hay diferentes instituciones, PCB, G31000, etcétera, diferentes instituciones, estoy hablando del extranjero, por no mencionar nacionales, que te certifican como persona y como especialista en lo que es gestión de riesgo integral bajo la ISO 31000, pero no certifica una compañía. Ojo con eso, esa diferencia de la 9001, por ejemplo. ¿Y cómo está marcado? Está distribuido bajo la metodología ISO 31000, bajo unos principios, bajo un marco y bajo el proceso que nos da las diferentes pautas. La prevención y el seguimiento nos lleva a seguir operando.
Ese es el mensaje. Tenemos que seguir operando. No podemos seguir operando si nosotros no contemplamos esos riesgos que nos puedan evitar que nosotros podamos seguir realizando nuestras actividades y nuestros procesos y que nuestros clientes vayan a la competencia que sí realmente está preparada. Hablábamos de principios dentro de la metodología de la ISO 31000, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Más que todo es en la inspiración, en qué está inspirada o qué debe inspirar la norma de la ISO 31000. Y acá nos habla de una estructura muy simple, ¿no? Que tiene que ser integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, súper dinámica, mejor, con la mejor información disponible que puedas tener. ¿Y por qué? Porque esto nos tiene que crear valor. El fin de todo esto es que esta metodología nos cree valor a la compañía. Les dije que lo más importante de realizar una gestión de riesgo integral dentro de sus empresas es que les genere valor, no que lo hagan por un tema normativo, sino que le busquen y te dan muchas pautas de esto, que le generen todo el beneficio que puedan generarle realizar una gestión de riesgos para mejorar esos procesos, para evitar diferentes incertidumbres que ustedes tengan a lo largo del cumplimiento de esos objetivos. En el tema del marco es muy parecido al ciclo de Deming, ¿no? Al actuar, planificar, hacer y revisar, ¿no? Diseño, ¿no? Que va más para el tema de planificación, implementación, que es el tema de hacer, valoración, que es el tema de la revisión, y la mejora, que es el tema de... Pero vayamos al proceso en sí. El proceso en sí está compuesto por, bueno, establecer primero el alcance y el contexto de los criterios, luego la evaluación del riesgo, donde muchos creen que solo es el tema de multiplicar la probabilidad por el impacto, pero no engloba acá la identificación, el análisis y la valoración, que sí es la probabilidad del impacto. El cómo tratar el riesgo, cómo decides tú tratar un evento de riesgo, si lo vas a aceptar, lo vas a tolerar, qué vas a hacer con ese evento de riesgo, lo vas a transferir, de repente lo vas a compartir. Hay eventos de riesgo que no necesariamente vas a poner un control. De repente es parte de tu aceptación del riesgo, es parte del giro de negocio en el cual tú estás. Y tiene que haber una comunicación constante y una revisión. Este es un ciclo, no es estático, es un ciclo, ¿no? ¿Y cómo podemos entenderlo esto? Yo lo planteo de la siguiente manera para verlo un poco más en tema de preguntas y comenzar a preguntarnos qué objetivos me he fijado, ¿no? Y cómo sabemos qué objetivos nos hemos fijado, pues estableciendo escenarios, ¿no? Y preguntándonos qué puede pasar con esos escenarios, o sea, qué puede pasar que afecte el cumplimiento de esos escenarios, de qué depende. Depende de diferentes variables y factores, variables que a veces nosotros podemos controlar y variables o factores que a veces no podemos controlar. El control que tengo sobre esas variables y factores es lo que nos lleva al tema de probabilidad y al tema de la incertidumbre que les he estado comentando, ¿no? Al saber cómo gestionar esa incertidumbre, cómo gestionar esa probabilidad con un análisis correcto, ¿no? Con un análisis correcto que nos lleve a reducir esa probabilidad. Es muy difícil llegar al punto exacto de cuánto va a ser la probabilidad de que algo te va a ocurrir, porque siempre hay factores externos que digamos, ocluyen o están inmersos en esto, pero podemos acercarnos a esta. ¿Qué efecto tendrá sobre mis objetivos? Pues vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Hay consecuencias de los riesgos que a nosotros nos van a traer problemas y también hay consecuencias de los riesgos que nos pueden traer algunos beneficios. Mayor cantidad de clientes. Yo estoy muy seguro de que hay giros de negocio del año pasado, las farmacias, pongamos, ¿no? Los laboratorios que han comenzado a vender distintas cosas. Las empresas de KN95, estoy seguro que ellos no la pasaron mal. Pero hay que también establecer un umbral si tienen toda la capacidad operativa para poder desarrollarse. ¿Qué puedo hacer para potenciar los positivos y disminuir los negativos, ¿no? Saber qué tratamiento tengo que darle al riesgo, como les dije, ¿no? Si lo voy a aceptar, lo voy a reducir, lo voy a compartir, o si lo voy a transferir. ¿Cómo controlo todo lo que realizo? Que todo lo que yo realizo, digamos, en una gestión de riesgo es lo correcto, pues haciendo un seguimiento y una revisión. Y eso es lo más importante. El alcance de contexto y criterios. Tenemos un alcance. El alcance que se puede dar dentro de esta metodología tiene que ser a nivel estratégico, operacional o total. Hay que convencer a la alta dirección la importancia de por qué hacer una gestión de riesgos. El éxito de una gestión de riesgos
parte desde todo el apoyo que podamos tener desde nuestras cabezas, desde un tema cultural. Tenemos que establecer el contexto cultural dentro de la compañía de por qué hacer una gestión de riesgos. No podemos partir a la prepo a comenzar a identificar riesgos si las personas ni siquiera han entendido qué es una gestión de riesgos, por qué la tienen que hacer, cómo les va a beneficiar y por qué es importante tanto para ellos como para sus gerentes. Vamos a identificar los riesgos, se va a hacer un análisis, la valoración que les decía de probabilidad de impacto y los tratamientos de acuerdo a la metodología. Las líneas de defensa, somos todos nosotros. Primero, la primera línea de defensa cuando algo pasa tiene que ser el dueño del proceso, nosotros mismos, la persona que está trabajando. Si no somos nosotros mismos, tenemos que tener un control, si no va a haber otra línea de defensa que va a ser la auditoría interna, y luego va a haber otra más, que son las entidades externas, que es justo la que nosotros no queremos llegar, ¿no? Porque son las más sancionadoras, ¿no? El principal, digamos, eje donde nosotros debemos siempre gestionar los riesgos o saber controlarlos o saber aplicarlos es en estas dos, dueño del proceso y control. Estas son las dos cosas que nosotros debemos siempre comenzar a matar los riesgos, a controlar los riesgos, a identificarlos de acuerdo a esto. Esto que les he mencionado fue la ISO 31000. Acá vamos a tener una visión de lo que es el COSO RM. El COSO RM, como les dije, pasó del 2004 de tener este enfoque que les muestro acá, que es un cubo de los 9 pasos, a tener este nuevo enfoque que es un poco más estratégico, que nos menciona, digamos, un sistema muy parecido a lo que es la ISO, solo que tiene sus particularidades, donde también te menciona que es importante el tema de misión, visión, valores claves, o sea, establecer una misión para poder hacer la visión de la gestión de riesgos, desarrollar una estrategia, formular los objetivos del negocio, implementar y desempeñar, y mejorar y crear valor. Los pasos para seguir dentro del COSO es también el tema del gobierno y cultura, o sea, establecer, convencer a nuestra gerencia la importancia de esto, establecer qué objetivos vamos a realizar en cuanto a la gestión de riesgos, cuál es el desempeño, o sea, acá ya entramos más al tema del proceso, ¿no? La identificación, cuáles vamos a priorizar de todos los eventos de riesgos, vamos a tener que hacer un análisis en cuanto a los eventos de riesgo, cuáles de ellos vamos a priorizar, cuáles de ellos vamos a hacer algún plan de acción, de mejora, sin, obviamente, dejar de lado aquellos eventos de riesgo que tienen de repente un nivel un poquito más bajo, que en un futuro podrían crecer. Y siempre al final, información y comunicación. Todo esto tiene que estar informado y comunicado de todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, y esto nos va a llevar a nosotros a una mejor gestión. Tenemos la normativa peruana, está orientada, esta parte la voy a pasar un poco rápido, que es la normativa peruana. Hay ya normativa, como les dije, para la gestión de riesgos, hay reglamento desde el 2009 de cómo hacer el reglamento de gestión de riesgo operacional. En el 2017 también salió acá. En el 2020 salió para la continuidad de negocio, que es un ambiente, digamos, también dentro de la gestión de riesgos, pero como es tan amplio, tiene sus propias pautas y sus propias normas, y esto cae muy, digamos, directamente relacionado a todo lo que pasó con el tema de la pandemia, porque si tú hiciste un buen sistema de gestión de continuidad de negocio, pues no has tenido que tener ningún problema conjunto con una gestión integral de riesgos. Y ahora, en el 2021, salió un nuevo reglamento para lo que es gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, que va más orientado al cambio de los procesos. Ya no estamos trabajando de la misma manera que antes. Ahora todos trabajamos desde casa, trabajamos desde los sistemas, cada uno tiene su computadora, estamos conectados a la base de datos de la empresa, entonces tiene que haber pues una seguridad respecto a eso. La superintendencia va sacando todo esto de acuerdo a cómo van evolucionando las cosas y también de acuerdo a las revisiones que va haciendo en las entidades. Hay bastantes casos de éxito, para finalizar, que han realizado su gestión de riesgos. Acá vamos a poner algunos. Que han realizado su gestión de riesgos y que han sabido comportarse muy a pesar de todo lo que ocurrió el año pasado, muy a pesar de todo lo que ocurra. Ellos tienen bien integrado su sistema de gestión de riesgos.
no simplemente algunos porque los obligan, otros porque sí generan una conciencia de que deben realizarlo, y otros porque no son necesariamente el giro de negocio de una empresa que los estén obligando, pero que consideran que por la importancia operativa que tienen o por la oportunidad de negocio que van a tener, tienen que realizarlo. Y eso es lo más valorable. Para concluir, vamos a cerrar con este tema. Se debe tener bien definidos los procesos. Para iniciar a hacer una gestión de riesgos y para hacer una seguridad de información, una continuidad de negocios, un análisis de riesgo integral dentro de tu compañía, tienes que tener claro cuáles son los procesos. Los procesos es lo primero. Primero se deben mapear los procesos. Nosotros dentro de Innova Team es uno de los servicios que también brindamos, la identificación de todo el marco integral de procesos dentro de una compañía desde el nivel estratégico, cadena de valor, del flujo, el procedimiento y absolutamente toda la documentación, porque primero tienes que saber cómo estás haciendo las cosas y actuales, debe ser actualizado, para recién a partir de eso comenzar a hacer tu identificación de riesgos. Evidentemente, si tienes algunos procesos que son más complejos o más difíciles, pues vas a poder hacer, digamos, a la par algunas cosas bajo algunas metodologías de proyectos. Pero lo ideal es que siempre se tenga el proceso primero. Debemos generar una concientización global. No solo es, la gestión de riesgos no es simplemente, digamos, 5 pasos o 6 pasos que tienes que hacer, sino es mucho más. Te ayuda muchísimo más dentro de tu compañía, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a estar precavido, te ayuda a tener planes de acción, a hacer planes estratégicos, te ayuda distintamente en todos los rubros que hemos visto y en todos los tipos de riesgos que hemos estado señalando. Error pensar que no es un tema de todos los giros de negocio. No es solo de banca, gestión de riesgos de todos los giros. Es importante que ustedes se den cuenta cuántos giros de negocio el año pasado cerraron o dejaron de operar por no tener un plan de gestión de riesgos para poder seguir ejecutando sus operaciones, para no dejar que los clientes, digamos, opten por otra opción. Y finalmente, los riesgos son dinámicos y los controles son estáticos. Esto se los mencioné anteriormente, por eso es que tenemos que tener un monitoreo constante y que tenemos que estar actualizándolo siempre. Bueno, espero, la verdad, que les haya gustado bastante el tema. El tema es bastante interesante, bastante amplio. Por ahí si me he pasado el tiempo, me disculpo. Es bastante amplio. La idea de todo este taller introductorio es que ustedes se lleven en conciencia cuán importante es realizar la gestión de riesgos. Ya aprendimos el año pasado de las cosas, vemos cada día que van ocurriendo muchísimo más cosas y que nuestras operaciones se están parando y entramos en pánico, y acá lo que tenemos que evitar es entrar en pánico y entrar en el miedo del ¿qué voy a hacer si me ocurre esto? Acá lo que nosotros tenemos que entrar es estoy preparado, tengo un plan de acción, tengo un plan B, tengo un control de lo que voy a hacer, y eso es lo que voy a ejecutar porque yo sí hice una gestión de riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. De verdad, muy interesante. No sé si hay preguntas hasta ahora. Mi nombre es Stuart. Yo soy de la empresa Innova Team, que es la empresa que está hoy aportándonos con Jaime este webinar en conjunto a la Cámara de Comercio. Nos gustaría saber si tienen alguna dudita. Al chat también les estoy dejando nuestras formas de ubicarnos. Por ejemplo, tenemos a la mano la página web, el enlace de nuestros servicios de riesgos, así como también nuestro WhatsApp. A cualquiera de los medios pueden contactarnos y nosotros estamos para absolver cualquier duda y aportarle mayor información. Claro, también comentar, estoy aprovechando este momento en que en el chat les he compartido lo que es el enlace de registro de asistencia. Recordarles a las personas que de repente se conectaron después de que es importantísimo que puedan dejar sus datos primero para poder identificar los asistentes y poder enviarles su certificado virtual, que de hecho nosotros vamos a enviarles una vez terminado el evento. A todos los que registren su asistencia se les va a dirigir su certificado virtual, que de hecho les va a llegar a través de su bandeja de entrada, y les pido por favor revisar también en la bandeja de correos no deseados, que en ocasiones suele también llegar por esa bandeja. Veo que acaba de ingresar una consulta. Es el señor Daniel Gómez. A ver, dice...
Según su óptica, ¿el evento de la caída de las redes sociales es un cisne negro o un rinoceronte gris? Hay una diferencia entre cisne negro. El cisne negro es aquello que nosotros no tenemos contemplado. O sea, definitivamente nosotros no lo tenemos contemplado como evento, sino es algo que de la nada te puede ocurrir. Un rinoceronte gris es algo que ya nosotros más o menos vamos estipulando que sí nos puede dar, que sí se puede dar de acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a las circunstancias que se van ejerciendo. Entonces, en este caso va más orientado al tema del rinoceronte gris que del cisne negro, porque el cisne negro definitivamente es algo que nosotros no esperamos. Un ejemplo muy antiguo de cisne negro, por ejemplo, es la peste que hubo en Francia hace muchos años. Nadie pensaba que eso iba a ocurrir, nadie, o sea, ni siquiera lo teníamos mapeado, de que podía ocurrir y pasó. Es algo muy disruptivo que puede ocurrir. En cambio, el resto es algo que tú ya contemplas que sí te puede pasar. No sé si con eso dejo en clara la consulta. Del mismo modo, invito a todos los asistentes, por ahí si quieren hacer una pregunta mucho más directa, tienen a disposición levantar la mano para que de esta forma podamos habilitarle el acceso en habilitar su micrófono. Hasta el momento, la consulta del señor Daniel ha sido la última, no han ingresado más consultas. A ver. El usuario BPA Cargo que solicita el enlace de asistencia lo he compartido en el chat para que pueda registrar sus datos. Por ahí, si hubieran más consultas, por favor, dejarlos en el chat. Quizás a las personas que ingresaron después les comentaba de que es importante registrar sus datos en el enlace de registro de asistencia y adicionalmente también el material lo van a poder ubicar en la plataforma de asociado. Y por último también la grabación de este evento la van a poder ubicar en la playlist de YouTube. Nosotros contamos con una página oficial donde contamos con la playlist donde van a poder ubicar todas las mesas de asesorías que hemos estado realizando de manera virtual y de esta forma también ingresando a la plataforma de asociados van a poder ubicar el material de estas grabaciones. Entonces, recuerden que tienen todo el material a su disposición para que ustedes puedan sacar provecho de las capacitaciones que hemos estado realizando. Veo que, profesor Jaime, ya no están ingresando más consultas. Ok, muchas gracias. Gracias por su atención. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, también me gustaría agradecer a todos los asociados que han sido parte de esta exposición del día de hoy. Nuevamente, Stuit está compartiendo información de la empresa Innova Team para que puedan solicitar cualquier tipo de información. Y también por ahí, si hubieran más consultas de repente de la exposición, tienen ahí el WhatsApp para que los puedan contactar de una manera mucho más directa. Dicho esto, agradecerles nuevamente a todos los asociados y esto sería hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Muy amable.